Bueno, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de funciones, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso teórico, tipo mapa mental, como el que hicimos en el último encuentro sincrónico, para aquellos que no pudieron, aquellos y aquellas que no pudieron asistir o por ahí se les escapó ya lo que vimos ese día. Bien, en el estudio de funciones hacemos muchas cosas, entre otras, analizar las raíces de una función. ¿Sí? Las raíces de una función coinciden, son en los puntos donde la función corta o se interseca con el eje X. ¿Sí? Como planteamos, igualamos la función a 0, despejamos de manera que encontramos un valor o varios valores de X, ¿sí? Que en este caso lo llamaré A, ¿sí? Dando esto un f de A igual a 0. ¿Sí? Entonces las intersecciones con X siempre tienen la forma de A punto y coma 0, porque justamente f de A va a ser 0. Podemos tener varios, ¿no? Puede haber este puede ser A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Gráficamente reconocemos una raíz porque es el punto donde el gráfico de la función, les decía, corta al eje X, ¿sí? Al eje de las abscisas. De esta manera podemos determinar los conjuntos de positividad y negatividad. Las raíces de la función interrumpen esos conjuntos, dando paso a nuevos conjuntos. Acá está, de positivo pasa a negativo, o simplemente interrumpiendo el conjunto, haciendo una pausa y volviendo al mismo conjunto, ¿sí? Acá tenemos el caso. Luego seguíamos trabajando, nosotros trabajamos dominio, imagen, conjunto de positividad y negatividad con las raíces, asíntotas verticales, asíntotas horizontales, pero podemos seguir trabajando con... les decía, esto nos sirve para calcular los conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad de la función, ¿sí? Retomando, les decía que hacemos varios análisis. Otro de los análisis que trabajamos son los puntos críticos de la función, ¿sí? Puntos críticos. Y son aquellos puntos donde la derivada de la función es igual a 0, ¿sí? Entonces, nuevamente, calculamos la derivada, o sea, cómo trabajamos esto. Dada la función, calculamos su derivada, ¿sí? Que igualamos a 0, despejamos y acá encontraremos otros valores. Pueden ser iguales o diferentes a las raíces. Yo acá anoto en forma genérica un valor no específicamente igual. Si es A y B pueden ser o no iguales, ¿sí? De manera, entonces, les decía que la derivada primera de esa función en ese valor B tiene que dar 0, ¿sí? Esto son los puntos críticos. ¿Quiénes van a ser los puntos críticos entonces? Los puntos críticos van a ser los B sub 1, por ejemplo, distintos B, distintos puntos críticos, los B y F de B, es decir, reemplazo este valor en la función original y esto me va a dar un punto en la función original, ¿sí? Estamos calculando puntos críticos de la función de f de x. Puedo tener más de un punto crítico, sería B sub 2, F de B sub 2 y así. ¿Para qué nos sirven estos puntos críticos? Estos puntos críticos son los que se pueden convertir en máximos o mínimos, ¿sí? De la función. ¿De qué manera podremos saber si son máximos o mínimos? Para comprobar si es un máximo, f de la segunda derivada de b tiene que dar menor que 0 y f de la segunda derivada de b dará mayor que 0 cuando sea un punto mínimo, ¿sí? Acá nuevamente un mini gráfico, ¿sí? Donde tenemos la función original, la derivada primera da 0 en los distintos b, ¿sí?
la derivada segunda da negativo en B1, entonces vemos que es un máximo, y acá vemos como B2 es un mínimo, ¿sí? Y su derivada segunda da menor a 0. ¿Qué podemos determinar acá? Les decía los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, pero habíamos visto que para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento alcanzaba con reconocer que el conjunto de positividad de la función derivada es igual al intervalo de crecimiento de la función original, y el conjunto de negatividad de la función derivada coincide con el intervalo de decrecimiento de la función original, ¿sí? Y ahí teníamos las cuestiones. Hay un caso donde los puntos críticos pueden dar 0, pueden cumplir con esta condición y no ser ni máximos ni mínimos, ¿sí? Es cuando reemplazo acá y no nos da ni mayor ni menor a 0. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función y ver si creció o decreció en comparación a los puntos. Pero vamos con eso despacio y más adelante. Ahora vamos a seguir trabajando, ¿sí?, con los puntos de inflexión. Perdón, ahí no se ve. Puntos de inflexión. Sí, vamos a decirles PI y los vamos a calcular de la siguiente manera. Los puntos de inflexión, dada nuestra derivada primera, nuestra función original, vamos a calcular la derivada primera, luego la derivada segunda, y determinaremos los puntos de inflexión igualando la derivada segunda, encontrando los valores de x que hacen que esa derivada segunda dé 0. ¿Sí? Entonces acá despejamos para unos x igual c, de manera que la derivada segunda de c de 0. ¿Sí? Esos van a ser los puntos de inflexión. ¿Qué forma van a tener los puntos de inflexión entonces? Los puntos de inflexión van a tener la forma C y, o sea, C1 F de C1. C2 si hay más de un punto de inflexión, F de C2. Insisto con esto de reconocer que son valores de F, ¿sí?, porque estamos trabajando siempre sobre la misma función. Gráficamente, los puntos de inflexión son aquellos valores donde la función tiene un comportamiento y empieza a tener otro. Crece o decrece con distinto ritmo, con distinta velocidad, se dice. ¿Sí? En el gráfico podemos ver cómo esto tiene una concavidad hacia abajo, ¿sí? Vemos la cara así, como una carita triste, digamos, ¿sí? Y a partir de un momento empieza a tomar la forma de una sonrisa, o si quieren, de una U, ¿sí? Ese momento, este es el punto de inflexión, ¿sí? Los puntos de inflexión determinan los conjuntos de concavidad positiva, concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Concavidad hacia arriba la sonrisita, hacia abajo la carita triste, ¿sí? ¿De qué manera vamos a determinar los conjuntos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo dentro de una función? De manera muy semejante a la forma anterior que utilizábamos para los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué es lo que quiero decir? El conjunto de positividad de la segunda derivada de la función va a coincidir con el conjunto, con la concavidad hacia arriba de la función original. Y el conjunto de negatividad de la segunda derivada va a coincidir con la concavidad hacia abajo de la función original. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos recién? Con la derivada primera y su conjunto de positividad determinábamos el crecimiento y decrecimiento de la función original. Ahora, con la derivada segunda y su conjunto de positividad de la derivada segunda, o de negatividad también de la derivada segunda,
determinamos la concavidad hacia arriba o hacia abajo. Concavidad hacia arriba, carita contenta, ¿sí? Feliz. Concavidad hacia abajo, carita triste. Por ahí esto les sirve para recordarlo. Así que vamos a trabajar ahora con un par de ejemplos para que puedan interpretar cómo es esto. Bien, un ejemplo sencillo, una función polinómica, f de x igual a 2x al cuadrado no, a la cuarta más 3x al cuadrado menos 6. ¿Sí? Ahí sencillo. Entonces yo quiero calcular de esta función la concavidad positiva y la concavidad negativa. ¿Cómo lo voy a hacer? Considero f de x, derivo una vez, derivo la segunda y a esto le voy a calcular su conjunto de positividad y su conjunto de negatividad, porque el conjunto de positividad de la derivada segunda es igual, les decía hace un ratito, a la concavidad hacia arriba de la función original. Y el conjunto de negatividad de la derivada segunda es igual a la concavidad hacia abajo de la función original. ¿Sí? Esa es la estrategia que tengo para resolver. Ojo acá, porque para saber conjunto de positividad y negatividad necesito saber los valores que hacen que la derivada segunda sea 0. Y acá es cuando factorizamos o hacemos esos estudios. Bien, una vez que me armo la estrategia, empiezo a resolver. Mi función, como les decía hace un ratito, era 2x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 6. Veo cómo trabajar. Tengo la función, la derivo. La primera derivada es entonces 8x al cubo más 6x. ¿Sí? Este término se hace 0. Busco ahora la segunda derivada. La segunda derivada es entonces 24x cuadrado más 6. ¿Sí? ¿Qué necesito ahora? Los ceros de esta función. ¿Cómo los puedo sacar? Y haciendo, por ejemplo, la fórmula resolvente. ¿Sí? Entonces, para calcular la fórmula resolvente, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Me pongo a trabajar. Menos b, 0. Porque no tengo término lineal, ¿sí? Acá a es 24, c es 6, b no existe. Menos b cuadrado es 0 al cuadrado, menos 4 por 24 por 6, todo sobre 2 por 24. Seguimos. 0 más menos la raíz cuadrada de 0. Y acá tenemos 6 por 4, 24. 24 al cuadrado, ¿sí? Ya veremos cuánto da y si es necesario calcular. 48. Fíjense qué ocurre acá. 0 menos un número elevado al cuadrado va a dar un número negativo. Entonces acá estamos haciendo 0 más menos la raíz cuadrada de un número negativo, porque es 0 menos algo, sobre 48. No existe esto. No tiene resultado. ¿Sí? No hay resultado. Quiere decir que no hay concavidad positiva o concavidad hacia arriba o concavidad negativa o no tiene concavidad la función. No. Lo que tenemos acá es que no existe puntos de inflexión de f de x. Por lo tanto, sabemos que f de x va a ser o siempre cóncava hacia arriba o siempre cóncava hacia abajo. Veamos entonces el conjunto de positividad de esta función. No tiene raíces, no lo puedo factorizar. 24x al cuadrado más 6 queda así. ¿Sí? No tengo raíces por acá, entonces pongo cualquier número y me va a dar el signo que va a tomar siempre la función. ¿Sí?
esta segunda derivada. 0, 0 al cuadrado, 0 por 24, 0 más 6, 6 es positivo. Para cualquier número que tome x, esto va a dar siempre positivo. Entonces, como el conjunto de positividad de la segunda derivada son los reales, ¿sí? Los reales van a ser entonces también la concavidad hacia arriba de nuestra función original. ¿Sí? Así es. Lo que hay que hacer entonces, insisto, es comparar el conjunto de positividad o negatividad según el caso con la concavidad hacia arriba para la positividad y la concavidad negativa para la concavidad hacia abajo, los conjuntos de negatividad. Vamos con otro que tenga efectivamente distintos conjuntos de inflexión. Veamos, f de x igual a 2x al cubo más 4x cuadrado menos 6x más 18. Nos ponemos a trabajar con la segunda derivada. Calculo la primera, 6x cuadrado más 8x menos 6, este término se va. Calculo la segunda derivada, 12x más 8. ¿Qué hago? Busco los ceros de esto, ¿sí? Es una lineal, entonces simplemente hay que despejarla. Igual a 0. 12x igual a 0 menos 8. X igual a menos 8 doceavos, que si lo simplificamos por 4 nos da menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces tenemos un punto de inflexión en menos 2 tercios, punto y coma, f de menos 2 tercios. Hay que reemplazarlo acá. Hacemos la cuenta a mano si es necesario. Como la calculamos acá, reemplazo 2 por menos 2 tercios al cubo más 4 por menos 2 tercios al cuadrado menos 6 por menos 2 tercios más 18. Esto nos da 2 por menos 8 27avos más, esto me da novenos, 4 por 4 16, novenos, menos más 4, menos por menos más 18, menos 16 27, más 16 novenos, más 4 más 18. Siempre es bueno tener la calculadora a mano. Menos 16 27 más 16 novenos. Perdón, esto es aburridísimo, pero hay que hacerlo. Y nos da 626 27avos. ¿Sí? Entonces el punto de inflexión, ¿cuál es? De menos 2 tercios, es menos 2 tercios y 626 27avos. No importa la fracción, lo importante es saber encontrarlo. Ahora, teniendo un solo punto de inflexión, veremos que la función tiene desde menos infinito hasta el punto de inflexión un comportamiento y desde el punto de inflexión hacia más infinito otro comportamiento. ¿Cómo buscamos esos conjuntos? Nuevamente, analizo la segunda derivada, 12x más 8, ¿sí? El punto de inflexión está en menos 2 tercios. Digo, bueno, antes y después de menos 2 tercios, ¿cómo se resuelve? Bueno, busco un número que esté antes o después de menos 2 tercios y reemplazo. Por ejemplo, el 0. Acá para 0, ¿cuánto da la función? 12 por 0, 0, más 8, 8 es positivo. Si acá está su raíz, antes va a ser negativo. Entonces, el conjunto de positividad
de la segunda derivada, ¿quién es? Desde menos 2/3, perdón, ahí no se ve, desde menos 2/3 a más infinito. Esto quiere decir que el conjunto de concavidad hacia arriba de mi función, de la función original, es desde menos 2/3 hacia más infinito. Y el conjunto de negatividad de la segunda derivada es desde menos infinito hasta menos 2/3, por lo que el conjunto de concavidad hacia abajo de la función es desde menos infinito hacia menos 2/3. ¿Sí? Bien, entiendo que no hay mucha dificultad con esto, espero. Es básicamente repetir lo que habíamos visto en intervalos de crecimiento y de decrecimiento, solo que en la segunda derivada para encontrar otra cosa de la función original, los conjuntos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Bueno, les dejo algunos ejercicios para que resuelvan. Cualquier cosa consulten por el foro y nos vemos el viernes. Saludos.